Buenas tardes, amigos televidentes de este programa Soberanía Popular TV. Aquí nosotras, como cada viernes, compartiendo con ustedes todo lo concerniente a las informaciones en el ámbito jurídico y de interés de la sociedad en sentido general. Agradecemos el favor de su sintonía y agradecemos también las recomendaciones que nos hacen a través de nuestras redes sociales de los temas de interés que ustedes mantienen. Mi compañera y yo nos sentimos muy emocionadas de poder compartir con ustedes cada viernes. Buenas tardes, Amarilis y Sonia. Buenas tardes, Rosy. Buenas tardes, Amarilis. Pues sí, estamos muy agradecidos de estar nuevamente con todos los que nos ven en la tarde de hoy. Y para nosotros es un placer contar con la compañía de una profesional que forma parte de lo que es la generación del relevo en temas jurídicos. Es una persona a la que siempre le hemos proferido una gran admiración por su dedicación y entrega en todo lo que ella hace. Hoy estará compartiendo con nosotras la magistrada procuradora adjunta, la licenciada Armi Ferreira. Buenas tardes, doctora Amarilis. Muy buenas tardes, público que nos sintoniza como cada viernes a Soberanía Popular TV. Señores, hoy tenemos un programa como cada viernes de mucho interés. Hoy vamos a hablar de lo que es el derecho de autor, lo que es propiedad intelectual, a cargo de una experta en la materia, encargada de un importantísimo departamento en la Procuraduría General de la República. Y este programa no fue elegido al azar, sino que lo hacemos dentro del marco de la Semana del Derecho de Autor y la Propiedad Intelectual, que se está celebrando desde ya esta semana en nuestro país. Y valga la importancia de lo que reviste en términos de la ley y en términos de lo que es la protección jurídica del bien que vienen a proteger las leyes que bordean lo que es el derecho de autor y lo que es la propiedad intelectual. Esta tarde prometemos un programa como cada viernes de lujo, señor, y luego de la pausa tendremos a nuestra invitada para conversar ampliamente sobre el derecho de autor y la propiedad intelectual. Gracias. Aquí estamos de vuelta en este programa Soberanía Popular TV. Hoy, como dijimos, vamos a compartir con la licenciada Armi Ferreira y a quien damos la formal bienvenida y agradecerle por sacar de su tiempo, que sabemos que es muy ocupada, y poder compartir con nosotros esta tarde. Bienvenida. Muchísimas gracias. Desde la Unidad de Propiedad Intelectual del Despacho de la Procuradora agradecemos la gentil invitación a su programa. De verdad es un honor y le damos las gracias nueva vez por haber aceptado nuestra invitación. Armi, además de ser una mujer muy hermosa, es una mujer que se ha dedicado a formarse, y ya entiendo, Sonia, el porqué de tu admiración. Armi es abogada, Ministerio Público de carrera desde el año 2005, mediante concurso de oposición para fiscalizador. Ha estado en diferentes posiciones dentro de la estructura del Ministerio Público y actualmente es procuradora adjunta de la Procuraduría General de la República. Coordina la Unidad de Propiedad Intelectual de la Procuraduría General. Licenciada en Derecho, magna cum laude de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Además, posee un máster en Propiedad Intelectual, mención de honor, de la Universidad Carlos III de Madrid. Especialidad en Derecho Penal y Procesal Penal, y recibió la máxima distinción académica del Programa Extraordinario de Formación, Promoción del Instituto de Educación Superior del Ministerio de Público. Tiene un posgrado en Derechos Fundamentales de la Universidad de Castilla-La Mancha y fue escogida para el programa de visitantes líderes internacionales del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Fue enlace del Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe, realizando diferentes cursos en esta institución. Cursos especializados de evidencias e inteligencia balísticas y curso especializado en manejo de armas de fuego. Estamos frente a una excelente profesional, una excelente representante del Ministerio Público y que hoy nos honra con su presencia. Gracias.
Así es, estimada Rosy. Adicionalmente a ese hermoso currículo que acabas de leer de Armin, y muy merecido, es actualmente la procuradora adjunta más joven que tiene el actual conformación del Ministerio Público. Además de ser una mujer brillante, y nosotras como siempre apoyando mujeres, pues realmente encantadora. Armin, para dar inicio a este conversatorio, tenemos una pregunta que se nos impone para así de poner a los televidentes en contexto con el tema que vamos a tratar. Y es, ¿a qué es que se llama derecho de autor y qué es la propiedad intelectual? Y en la República Dominicana, ¿cuáles leyes las regulan? La propiedad intelectual es esa rama del derecho que estudia todas las prerrogativas que nacen en cabeza de quien crea. Es decir, es ese conjunto de derechos que tienen los titulares o los creadores de las obras artísticas, literarias y científicas en dos vertientes. Una vertiente positiva, que es el derecho a autorizar el uso de su obra por cualquier medio y para cualquier fin, y una vertiente negativa, que es el derecho a oponerse al uso no autorizado de su obra por cualquier medio y para cualquier fin. El derecho de autor es uno de los pilares de la propiedad intelectual que incluye tanto el derecho de autor como la propiedad industrial. Y en nuestro país están regulados por dos normas, que son la Ley 6500 sobre derecho de autor y la Ley 2000 sobre propiedad industrial. Sin embargo, la propiedad intelectual en sentido amplio tiene un ámbito de protección constitucional. La Constitución de la República protege el derecho exclusivo a la propiedad intelectual de los autores de obras literarias, científicas y artísticas, diferenciado del derecho de propiedad, y lo incluye dentro del grupo de derechos fundamentales con un valor económico y social para nuestro país. Muy interesante. Y en este contexto, magistrada, ¿a quiénes podemos llamar o reconocer como autores y cuáles son los derechos de esos creadores de obras literarias o artísticas que habla la ley? Pues el autor es aquel que crea, es aquel que tiene esa producción intelectual que es pasible de ser protegida. Y para ser protegida, la ley de nuestro país, como manda el Convenio de Berna, exige un requisito fundamental, que es la originalidad, porque dentro de esa rama de la propiedad intelectual, el derecho de autor protege la originalidad, mientras que la propiedad industrial protege la novedad, todo aquello que no existe en el estado de la técnica. ¿Qué derechos? Sentido, ¿Qué derechos tienen los autores? Los autores sí, tienen dos ramas de derechos, unos derechos morales y unos derechos patrimoniales. Los derechos morales son aquellos inherentes al autor y que el autor no puede deshacerse de ellos. Son el derecho de paternidad, que es el derecho a que su obra lleve su nombre, es el derecho al inédito, que es el derecho que tiene a que su obra no sea publicada, y el derecho de integridad, que es el derecho que tiene el autor de oponerse a que su obra sea modificada. Los derechos patrimoniales, en sentido general, van ya mezclados al comercio, y entre ellos tenemos los derechos de reproducción, de comunicación pública, que son todos aquellos derechos que van estrechamente relacionados con la explotación formal y comercial de la obra. Y en ese sentido, usted que es la coordinadora de la Unidad de Propiedad Intelectual, ¿puede informarle a nuestros televidentes a qué se dedica propiamente esa Unidad Intelectual de la Procuraduría General de la República? ¿Cuáles son las funciones y los objetivos que ustedes persiguen? Mira, la Unidad de Propiedad Intelectual es una novedad realmente. Tú sabes que en función del mandato constitucional que tiene el Ministerio Público en razón del artículo 169, dice que el Ministerio Público es el órgano del sistema de justicia responsable de formular e implementar la política del Estado contra la criminalidad y dirige la investigación penal y mueve la acción pública. Los delitos de propiedad intelectual son de acción pública. Entonces, en razón de eso, la unidad se ha creado a finales del año pasado por solicitud nuestra, la magistrada Miriam Germán, quien acogió con beneplácito la necesidad que tenía esta materia de sentar un precedente de protección. Se encarga de asistir
a la magistrada Miriam Germán en cuanto al diseño de política del Estado contra la criminalidad que tiene que ver con este tipo, con esta materia o los tipos penales correspondientes a esta materia, pero también nos estamos encargando de hacer una especie de sinergia con todas las entidades del Estado dominicano que tratan el tema de la propiedad intelectual desde diferentes puntos de vista y desde el ámbito de sus atribuciones en razón de la institución que sea, como la Oficina Nacional de Derecho de Autor, ONDA, la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, ONAPI, la Dirección General de Aduanas y el Indotel. Nosotros nos estamos encargando de crear esa sinergia del Estado a los fines de crear los protocolos necesarios para que esta materia tenga un poco más de rigurosidad en cuanto a la observancia que debe tener el Estado en materia de propiedad intelectual en los dos sentidos, en el sentido del derecho de autor y en el sentido de la propiedad industrial. Magistrada, viendo cuáles son los objetivos que ustedes tienen de esta unidad que han creado, hemos visto cómo desde el Ministerio de Cultura y también, ¿por qué no desde algunos ayuntamientos, se ha incentivado lo que es el arte popular? Entonces, en ese sentido nos viene una pregunta. ¿Cuáles son aquellas obras que no están protegidas por la ley y cuáles son aquellas que se llaman obras de dominio público? Mira, las obras protegidas por la ley de derecho de autor son todas las obras literarias, artísticas y científicas originales, incluyendo también los programas de computador o software que, en función del convenio de Berna, del cual nosotros somos el cual suscribimos, se considera como obra. Pero las obras que están excluidas de la protección del derecho de autor están las llamadas excepciones que la ley recoge y son todas aquellas que, por ejemplo, hay una lista larga, pero son, por ejemplo, los discursos que se dan en las asambleas del Congreso, las compilaciones de leyes, las publicaciones de noticias de interés público y ese tipo de cosas que se manejan en el día a día. El dominio público es otra cosa. Tengo que decirte que las que están fuera de la protección o son excepciones o limitaciones al derecho de autor están recogidas en un libro dentro de la ley 6500 que va desde el artículo 30 y siguientes. Pero el dominio público es otra cosa. El dominio público es el Estado al que pasa una obra que ya ha tenido toda la protección, toda la vida de su autor y 70 años después de su muerte, y entonces pasa a dominio público. O sea, pasa de ser una obra protegida a una obra que ya todo el mundo puede utilizar en razón de que ya agotó su término de protección. Queremos preguntarle, la ley contempla autores anónimos. ¿Cómo pueden protegerse esos autores? Y a la vez, ¿qué dimensión permite la ley para justamente poder abarcar de una manera bien definida que no sean utilizados por cualquier individuo? Fíjate, el derecho al anónimo es otro de los derechos morales. Y hay dos puntos a tocar sobre el derecho de autor. Hay unos derechos de autor en sentido estricto, que son los derechos morales, pero también hay unos derechos de los titulares de derechos. Una de las obras más importantes que hemos tenido en la literatura castellana es el Cantar del Mío Cid. Y el Cantar del Mío Cid es anónimo. Entonces, ¿cómo se protege el Cantar del Mío Cid? ¿Quiere decir que en su momento no tuvo protección? No. Las obras anónimas se protegen porque, aparte de tener un autor que es anónimo, tiene un editor. Y ese editor es el responsable de velar por el respeto a todos los derechos de propiedad intelectual que esa obra requiera. No por ser anónima está exenta o desprotegida de los derechos de propiedad intelectual. Y es al editor que le toca jugar ese papel de titular del derecho. Cuando tenemos un autor y que tiene alguna obra y que dice, bueno, yo quiero protegerla, es verdad, la ley me da la protección propiamente, pero ¿en cuál institución puede ir a hacer esa protección? O sea, ¿cuál es la institución que regula
la tramitación del registro del derecho de autor. Sí, en la República Dominicana el organismo rector es la Oficina Nacional de Derecho de Autor. Sin embargo, hay algo que es preciso decir en este momento, y es que en materia de derecho de autor, el registro no es constitutivo de derecho. Es decir, se registra y nos permite tener quizás una prueba material del nacimiento de la obra y del titular del derecho. Sin embargo, no es facultativo de derecho. El hecho de que tú registres, si se da un conflicto entre otra persona que asume que es el titular o el autor de esa obra, hay libertad probatoria. Pero el derecho de autor nace con el nacimiento de la obra, nace en cabeza de quien crea. No es necesario el registro para la protección de la obra. Maestra, interesante. Y en ese mismo orden, usted nos estaba conversando con relación a la existencia de los derechos morales y los derechos patrimoniales. Pero los derechos de autor, ¿tienen algún otro derecho que les sean conexos? Y si tiene, ¿quiénes son los que tienen ese derecho conexo a la titularidad del derecho de autor? Claro que sí. La ley es para los derechos de autor y derechos conexos al derecho de autor, que son todos aquellos derechos que nacen en la persona que ejecuta. Son los derechos de los artistas, intérpretes, ejecutantes y productores de fonogramas. Son todas aquellas personas que participan en cuanto a la ejecución y explotación normal de la obra. El autor crea y esas personas ejecutan, y en función de esa ejecución pues se hace la comunicación pública y reproducción de las obras. Esos derechos conexos están también regulados en nuestra norma, pero tienen su acuerdo internacional aparte, que es el Tratado de Roma, y están recogidos en nuestra ley, pero claro que sí, también tienen un nivel de protección para la participación de ellos en esa obra, en la explotación de esa obra. Claro que sí. Maestra, y si una obra se realiza en virtud de una relación de trabajo, ¿a quién pertenece la obra? Muy buena pregunta. Nosotros pertenecemos, hay dos sistemas, está el sistema anglosajón y el sistema europeo de propiedad intelectual. Nosotros dependemos del sistema europeo de propiedad intelectual que dice que, lo que les dije, bueno, el derecho nace en cabeza de quien crea. El derecho anglosajón es el derecho de el copyright. El copyright en una relación de comitente preposé no se discute. El derecho es de la empresa. Sin embargo, en el derecho nuestro, como el derecho nace en cabeza de quien crea, el autor siempre tendrá el derecho de paternidad sobre su obra. Sin embargo, hay obras que se hacen por encargo y hay obras que tienen ese tipo de particularidad, que es el comitente el que te da las pautas a seguir. O sea, tu proceso creativo está limitado por su intervención creativa también. Entonces, eso depende mucho de los términos contractuales, pero en nuestro sistema, y eso es algo que cambió un poco con la ley 424-06, que es la ley de aplicación del DR-CAFTA, que es el convenio internacional entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de libre comercio. Se incluyó un poco la cultura del copyright en el sentido de que las empresas pudieran tener la posibilidad de ser los titulares del derecho de autor y que pudiera desprenderse quizás una parte de ese régimen tan estricto que hay con el sistema europeo. Viendo que la ONDA es el ente regulador o rector, conforme a lo que nos ha explicado, nos surge una duda y es, ¿no se pudiera entender una duplicidad de competencia cuando tenemos un departamento de la Procuraduría General de la República como jurisdicción competente y también tenemos un ente regulador ante cualquier tipo de reclamación del derecho de autor? No, no hay duplicidad, porque nosotros, como tú dijiste, somos la jurisdicción en materia penal y la ONDA es la entidad del Estado que depende del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, que es el encargado de administrar
los derechos del autor, del registro, también de la difusión y la educación en cuanto al derecho de autor en la República Dominicana. A propósito, estamos en la Semana del Derecho de Autor y la ONDA, su ley, la 6500, está de aniversario y ellos están, bueno, estamos, todos los amantes del derecho de autor estamos de fiesta en esta semana, pero no hay duplicidad, porque el Ministerio Público entra, como dijimos, como representante de la sociedad y responsable del ius puniendi, del poner en movimiento la acción pública cuando se suscita la comisión de un hecho ilícito. Entonces la ONDA no tiene ese tipo de tareas que nosotros tenemos. Magistrada, y en ese mismo orden de la ONDA, sabemos que a través de ella se realizan varias audiencias conciliatorias o vistas conciliatorias cuando hay una violación a la ley de derecho de autor, pero cuando no es propiamente, es una violación al derecho de autor, pero esa violación conlleva lo que llamamos los royalties o los derechos de remuneración por compensación del uso de la obra. Eso se realiza como una acción civil en procura del pago de la remuneración o se lleva concomitantemente con la acción penal como si se tratase de una demanda en reparación, daños y perjuicios. ¿Cuál es su criterio? Va a reservar esa importante respuesta luego de la pausa porque debemos cumplir con nuestros patrocinadores. Luego de la pausa seguimos. Bueno, gracias por mantener la sintonía y antes de la pausa nos habíamos quedado en una pregunta con la magistrada Ferreira y era precisamente, magistrada, con el tema de las remuneraciones, ¿cuáles son las vías correctas para perseguir el pago de las mismas? Sí, nos quedamos en el tema de la ONDA, de una de las facultades de la ONDA y como mandato legal, ella tiene la facultad de todo lo que se hace en vía o en sede administrativa. Los registros de obra, la conciliación, el arbitraje, el centro de entrenamiento y capacitación, inspectoría, pero también tiene el tema de registrar las entidades de gestión colectiva, que son las que administran aquellas utilizaciones de obras protegidas de los autores asociados a su entidad. Por ejemplo, la de fonogramas o la de las producciones cinematográficas, todos en su género. Entonces, la ONDA es la que le da a ellos la inscripción a la facultad de ellos constituirse como una entidad de gestión colectiva. Ellos recaudan en función de los autores o titulares de derechos que ellos representan y hacen la repartición de los royalties tanto a los autores como a los titulares de derecho. Maestra, hay una parte, yo digo que la ley sin un sistema de consecuencias realmente no pasa de ser un poema. Y partiendo de eso, nos gustaría saber, cuando hay violación en lo que tiene que ver con algún tipo de importación de mercancías, ¿cómo protege la ley en ese aspecto a los autores de esas mercancías, de esas marcas respecto de la ley? Sí, qué bueno que trajiste a colación el tema de la marca. Hay una diferenciación entre las dos cosas. Las personas tienden a confundir lo que es derecho de autor con derecho de marca. Y como les dije al principio, la propiedad intelectual en sentido general es ese conjunto de derechos que tiene dos pilares, que son el derecho de autor y la propiedad industrial. La marca es uno de los derechos protegidos por la propiedad industrial. La propiedad industrial, que es una ley aparte, protege todo lo que es la novedad, todo lo que no esté en el estado de la técnica, y entre los derechos que protege está la marca, las patentes, los modelos de utilidad y los diseños industriales, los nombres comerciales y ciertos tipos de derechos que no tienen que ver con derecho de autor. Ahora bien, en cuanto a la importación y exportación de mercancías que violentan tanto el derecho de autor como el derecho de propiedad industrial, existe en función a las modificaciones que trajo la ley 424-06, que es la ley de aplicación del convenio de ERECAFTA, quizás una novedad en el sistema que son las medidas en frontera. Las medidas en frontera son como unas medidas cautelares
que toma la Dirección General de Aduanas, que juega el papel más importante en cuanto a la puerta de entrada y salida de bienes y servicios de nuestras fronteras. La ley faculta a la Dirección General de Aduanas a tomar esa medida precautoria si sospecha que hay una entrada o salida de alguna mercancía que violente tanto los derechos de autor por la ley 6500 como los derechos marcarios que protegidos por la ley 2000. ¿Qué es una medida de frontera? Es eso, una medida cautelar que para ese tránsito de esa mercancía en razón de esa sospecha. Y se inicia todo un procedimiento que lleva una cadena de participación de varias instituciones. Aduanas para la mercancía toma esa medida, notifica tanto al titular del derecho como al Ministerio Público. Y entonces se inician una serie de pasos. Se registra esa detención y se hacen una serie de comprobaciones para descartar o no el tema de la falsificación o el tránsito de mercancías que violenten las leyes de propiedad intelectual en sentido general. Y la magistrada, la incautación, procede la incautación cuando se determina que real y efectivamente se ha violado lo que es la protección a la marca o lo que tiene que ver con el tema de derecho de autor. Sí, cuando se dan las notificaciones y se hacen las comprobaciones necesarias, ya la medida es retener la mercancía. Cuando se comprueba que en realidad sí existe una violación, pues se procede con el procedimiento ordinario, que es que el Ministerio Público toma la acción y realiza todas las medidas que estime pertinentes. Si tiene que solicitar una medida de coerción ante un juez de la instrucción, pues lo hace y comienza a instruir su proceso. La parte tiene, en función de la materia que se trate, la opción de irse por la vía privada si quiere, pero el Ministerio Público en principio es al que tiene que notificar la Dirección General de Aduanas en su Departamento de Propiedad Intelectual, tanto como al titular del derecho. La ley 424 introdujo esa modificación a la 2000 y luego de que se comprueba que esa mercancía es ilícita y que infringe derechos tanto de autor como de derechos de marca, lo único que se debe proceder, dice la ley, es a la destrucción de esas mercancías. Y la mercancía pudiera donarse, existe la posibilidad, si es que el titular del derecho no se opone, pero tiene como requisito remover todo aquello que esté puesto a disposición del público en función a la marca o el derecho de autor. Magistrada, con relación a las diversas normativas que regulan el derecho de autor, el derecho de marca y que durante el desarrollo de esta entrevista hemos escuchado, ¿considera usted que tenemos nosotros la legislación lo suficientemente robusta conforme lo que necesitamos como país o desde su punto de vista amerita algún tipo de modificación? Mira, hoy justamente en la celebración de la Semana del Derecho de Autor, estábamos en una actividad con la Oficina Nacional del Derecho de Autor y estábamos haciendo un estudio de la evolución jurisprudencial del derecho de autor en la República Dominicana. Y nuestros invitados internacionales encontraban con mucha sorpresa que la producción jurisprudencial no había sido tan rica. Y eso quizás pudiera que la gente llegue a la conclusión de que el derecho de autor es un derecho joven en la República Dominicana. Y se encontraron con la sorpresa, y me tocó sorprenderlos, de que el derecho de autor ha sido protegido por la Constitución Dominicana desde los 1800. La primera constitución que protegió el derecho de autor como derecho fundamental fue la de 1847 y diferenciado, claro, al derecho a la propiedad. Y se amplió esa protección con la Constitución de 1869. Entonces, somos suscriptores de los convenios internacionales madre de la propiedad intelectual como el Convenio de Berna, el Acuerdo de Roma y el Convenio de París, además de todos los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, que son los acuerdos ACPIX, los famosos ACPIX, que son los acuerdos de propiedad intelectual relativos a la propiedad intelectual relacionados con el comercio. También tenemos el último acuerdo que hemos firmado, que es el DERECAFTA,
que impactó de manera muy positiva en la protección y el nivel de observancia del derecho de autor y el derecho de marca. Entonces, protección legal la tenemos que datan desde el 1947, es la primera ley que recoge estos derechos de manera adjetiva. Nosotros tenemos normas jurídicas muy buenas. De hecho, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, nos ha reconocido porque el nivel de protección de nuestras leyes, tanto en materia de derecho de autor y de propiedad industrial, abarca más allá del contenido estándar que nos marcan los ADPICs. Nuestro nivel de protección en función de la norma existente es mucho más amplio que el que han escogido muchísimos países. Y hoy esos invitados internacionales nos decían, de México y Colombia específicamente, que nosotros teníamos unos niveles de protección envidiables. Entonces, ¿qué es lo que nos ha faltado? Yo creo que ha faltado mucho la concienciación, pero también la responsabilidad estatal de que el derecho de autor, que es de lo que estamos hablando en este momento, es responsabilidad del Estado. De hecho, la Constitución lo recoge como un derecho fundamental dentro de los derechos económicos y sociales, pero es un derecho fundamental, el derecho de crear, el derecho del creador. ¿Por qué? Porque uno de ellos nos decía, sería muy bonito que la música fuera gratis, sería muy bonito que todos los libros, todo el mundo pudiera acceder a ellos gratis, pero entonces, ¿de qué vive el creador? ¿De qué vive el autor? ¿De qué vive el escritor? Entonces es también un derecho a la subsistencia misma. Es un derecho exclusivo que se le da y pudiera llamarse quizás un tipo de monopolio, como decía nuestro invitado internacional de Colombia, pero el hecho de que sea monopolio no quiere decir que sea negativo. Quiere decir que tú como el creador de esa obra tienes el derecho a vivir de ella. Entonces eso quizás ha faltado mucho de educación, pero también de compromiso de las instituciones que manejan el tema desde distintos puntos de vista. Y eso es lo que estamos tratando de cambiar el paradigma. Nosotros tenemos una coalición de entidades del Estado Dominicano que trabajan con el tema, entre ellos todas las que he mencionado. Está la ONDA, la ONAPI, el Indotel, que toca un poco el tema de las emisoras por el espectro radioeléctrico, y la Dirección General de Aduanas por ser la puerta de entrada y salida para las medidas en frontera como medida cautelar. Nosotros estamos ahora mismo haciendo un tipo de acuerdo marco a los fines de crear esa alianza estatal de todas las agencias del Estado para ver si podemos crear los protocolos institucionales que nos permitan brindar ese servicio a la ciudadanía de una manera más efectiva. Pero por lo pronto yo te diría que nosotros tenemos muy buenas normas jurídicas. Sí. Magistrada, escuchándola y viendo la importancia realmente del tema, pues no nos deja de sorprender en cierta medida que la implementación de esta unidad sea tan reciente. Pero sabemos y felicitamos que esta Procuraduría de la mano de la magistrada Miriam Germán, pues haya puesto en funcionamiento esa unidad que, como usted bien ha dicho, pues va a lograr unificar todo lo que es las instituciones que velan por el derecho de autor. Entonces, adicionalmente a esos planes que usted tiene de crear esos protocolos para poder aunar esfuerzos para combatir el tema tan importante como es la protección del derecho de autor, las marcas y demás derechos conexos, ¿nos podría indicar cuáles son los planes como unidad que ustedes tienen de manera inmediata para implementar estas ideas tan certeras que nos has expresado? Pues mira, nosotros estamos muy contentos porque al llegar a la creación de la unidad, nosotros hicimos un estudio a nivel del Ministerio Público para ver cómo estaba el sistema de atención a las víctimas de las violaciones a los derechos, tanto de propiedad industrial en cuanto a la marca y en cuanto a las violaciones de derecho de autor. Y nos dimos cuenta que a nivel de persecución estábamos muy bajos en las estadísticas. Entonces, ¿qué hicimos? Solicitamos a cada fiscal titular que nos asignara un fiscal enlace. Nosotros tenemos ahora mismo 36 fiscales a nivel nacional que hemos escogido para acercar al tema. Ya los instruimos en una capacitación inicial a los fines de que ellos
hicieran conciencia de qué es la propiedad intelectual, de qué derechos protege y de cuál es la responsabilidad del Ministerio Público. Pero nos dimos cuenta que hace falta muchísimo más y que la herramienta más importante o el arma más importante no es un arma de fuego o un chaleco antibalas para ese fiscal, sino el conocimiento. Entonces, con beneplácito hemos ya, bueno, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, en la persona de su ministro, el doctor Franklin García Fermín, ya ha publicado en sus páginas institucionales que estaremos firmando un convenio de compromiso que ese ministerio hace para otorgar 40 becas para una maestría en propiedad intelectual para los fiscales enlace de esta unidad. Estaremos formando a esos representantes del Ministerio Público de uno por cada distrito judicial. O sea, estaremos cubriendo a nivel nacional todas las jurisdicciones y de manera horizontal y de manera vertical tendremos un procurador de corte y un procurador adjunto de la procuradora a los fines de que todas las instancias estén cubiertas en razón de que cuando los casos lleguen a, por ejemplo, a la corte o a casación, tengan una persona entendida y especialista en la materia. Estamos muy contentos por este logro y también por la sorpresa de encontrar personas que realmente saben la importancia que tiene la propiedad intelectual en sentido amplio para nuestro país. No es desconocido para todos que cada vez que nos evalúan salimos dentro de los países más irrespetuosos de los derechos de autor y de los derechos de propiedad industrial y dentro de los más flexibles en cuanto a el poco rigor de los niveles de observancia. Entonces, nosotros estamos sumamente contentos por esto que vamos a lograr con esta capacitación, siendo, como les dije, el conocimiento la herramienta más poderosa para acabar con esa flexibilidad y ese respeto a los derechos del autor y de la marca. De verdad que Soberanía Popular TV se siente altamente complacido porque hemos podido abordar el tema que nos acontece, derecho de autor y propiedad intelectual de manera magistral. Maestra, no quisiéramos concluir el programa sin antes solicitarle qué sugerencia usted envía a la comunidad jurídica, a la ciudadanía, sobre el respeto que debemos tener a lo que son estas normativas. Entonces nos gustaría brevemente, ya en este minuto que nos queda, que usted exhorte y sobre todo crear conciencia sobre esas realidades. Mira, que la ciudadanía se eduque es responsabilidad de nosotros, responsabilidad del Estado. Que sepan que eso que ellos escuchan, eso que ellos consumen, son bienes que jurídicamente están protegidos. Claro que sí, nosotros tenemos la gran responsabilidad y la ONDA lo ha asumido con muchísimo entusiasmo el hecho de educar a la población. De hecho, la ley 6500 manda a que la ONDA tenga ese nivel de entrenamiento y capacitación, pero también de difusión de lo que es el derecho de autor en la República Dominicana. Y sí, el hecho de concienciar es una responsabilidad del Estado. Y en eso estamos. Nosotros queremos agradecer muchísimo la invitación de ustedes porque es una manera también de proyectar y que sepan que el Ministerio Público sí es responsable y tiene un nivel amplio de responsabilidad en cuanto a la protección de los derechos de autor y de la propiedad intelectual en sentido general. Esto es una manera de que ellos conozcan a los servidores públicos que están a su servicio y de conectar un poco al Ministerio Público con la ciudadanía, que eso es lo que queremos, eso es lo que queremos dejar. Maestra, ¿alguna línea algún número telefónico donde a las personas que sientan que se le ha vulnerado el derecho de autor de la unidad que usted dirige, donde puedan contactarle, ya sea por claro que sí, vía telefónica o una plataforma virtual? Claro que sí, a todos los autores que sientan o todos los titulares del derecho de autor que sientan que sus derechos les son lesionados, pueden apersonarse a la fiscalía de su jurisdicción. Y si no hay un departamento de propiedad intelectual per se, como lo tienen las fiscalías grandes, que son Fiscalía de Santiago, la Fiscalía del Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste, que tienen su departamento que llevan los casos de manera específica. En las fiscalías medianas y pequeñas tienen un modelo de gestión distinto y trabajan por fiscales de turno. Pueden apersonarse y dirigirse directamente a
el fiscal enlace de la Unidad de Propiedad Intelectual de la Procuraduría General de la República. Y claro, tenemos los teléfonos 809-533-3522 en la extensión 1252. Ahí se puede comunicar con la Unidad de Propiedad Intelectual si es que entienden que ese fiscal o esa fiscalía no les ha brindado el servicio que entienden oportuno en función de la violación de sus derechos de autor. De verdad que ha sido un programa de lujo, queridas compañeras y toda la ciudadanía que sigue Soberanía Popular TV. Magistrada, las gracias infinitas por su tiempo. Admiramos mucho más a la magistrada Army Ferreira, una capacidad increíble, una entrega y realmente la Procuraduría General de la República debe sentirse muy satisfecha con usted al frente de esa importante unidad. Los micrófonos a cargo de nuestra querida Rosy Escoto para la despedida formal del programa. Sí, magistrada, extenderle de verdad la gratitud, el agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación y a ustedes por el favor de la sintonía. Nueva vez agradecerle cada viernes estar aquí en este programa Soberanía Popular TV. Llegamos al final y el compromiso es sintonizarnos de lunes a viernes este programa Soberanía Popular TV y cada viernes a nuestras compañeras, a mis compañeras y a una servidora en esta sección jurídica de Soberanía Popular TV. Muchísimas gracias. Recordarles que el COVID sigue creando estragos, que realmente no se nos ha desaparecido y que no nos vayamos a relajar, a seguir utilizando nuestras mascarillas, a protegernos y a cuidarnos. Así que feliz fin de semana todos y a disfrutar de la vida. Hasta la próxima. Bye. Bye.